Hay quien cree que la economía tiene que ser necesariamente aburrida, sombría, pero sin embargo Carlos Rodríguez Brown nos demuestra una vez más en Tonterías Económicas 3 que no es necesariamente así. Al contrario, puede ser divertida, sobre todo para desenmascarar a todos aquellos enemigos de la libertad y a todos aquellos que quieren decir cosas muy serias pero que en el fondo se equivocan. Como dice el prologuista del libro, Gabriel Calzada, es un libro peligroso porque nos va a hacer reír. Carlos, visita el taller del afilador aquí en Periodistas. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias, ¿qué tal? Pues muy bien, Carlos, siempre es un placer tenerte aquí. Igualmente. Unas cuantas veces. Bueno, ¿quién dice o escribe más tonterías económicas? ¿Los políticos, los economistas, los actores, los escritores? Pues fíjate, yo creo que la responsabilidad principal debe recaer en los economistas, ¿sabes? No hay que hacer una... Yo no soy nada corporativista en ese sentido y Tonterías Económicas 3 tienen muchas denuncias de tonterías que decimos los economistas, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque me parece que las tonterías que dicen los demás, en el fondo, son repeticiones. Parece que estoy citando a Keynes, porque Keynes utiliza esa expresión al final de la teoría general. Yo creo que cuando pensamos, no sé, los actores, los intelectuales, los políticos dicen tonterías económicas, muy a menudo son tonterías que algún economista acuñó y que después se repite. Pero fíjate, un día me comentaba un economista de Podemos, decía, claro, el problema de Podemos es que muchas veces, en vez de hacernos caso a los economistas que estamos dentro, prefieren hacer caso a los de filología, a los de políticas, que no tienen ni idea, entonces ya... Bueno, pues sí, la verdad es que los economistas estamos presentes en el debate público y esto tiene algún interés. Yo creo que lo que refleja es una preocupación mayor por parte de la ciudadanía de los problemas económicos, más preocupación que antes, creo. Es curioso, ¿no? Porque de repente en los últimos años ha habido un auténtico aluvión de economistas en los medios, algunos como tú o como Pedro Esbar, ya estabais. Pero en los últimos años pues ha aparecido Juan Ramón Rayo, Daniel Lacalle, José Carlos Díaz, puedo citar de otro lado, de otra escuela. ¿Y esto es por la crisis? Pues posiblemente la crisis haya aumentado la demanda de nuestros servicios. También es verdad que la presencia de los economistas en los medios no es una novedad, quiero decir, de alguna manera has hecho bien en mencionar a los viejos del lugar como somos Pedro y yo, e incluso antes hay gente incluso mayor como Juan Velarde, por ejemplo, fíjate cuando empecé a escribir en la prensa Juan Velarde y podíamos retrotraernos hasta, bueno, hemos hablado de Keynes. Keynes era un periodista, Keynes era un hombre que escribía en los medios. Mirando Bastiat. Bueno, y por supuesto podemos ir hacia atrás, ¿no? Pero sí es verdad que la crisis lo que hace es obviamente aumentar las preocupaciones de la gente y entonces pues los economistas se nos reclama quizá un poco más que antes. Y oye, lo que sí que es curioso, esto dímelo, a ver cómo lo percibes tú, parece como que al principio de la crisis las ideas de la libertad se retrocedieron, se echaba la culpa a la desregulación, todavía se sigue echando la culpa, tú lo cuentas en el libro, y que bueno, que el liberalismo que había tenido un pequeño apogeo unos años antes iba hacia atrás y sin embargo, según se ha alargado la crisis, da la impresión que de repente las ideas liberales vuelven a recobrar fuerza, empieza a llegar a más gente. ¿Esto es así? Sí, es así. Es interesante porque son fenómenos contradictorios. Vamos a ver, por un lado, todas las crisis envalentonan a los enemigos de la libertad. Yo creo que esto es desde siempre, desde que teníamos muy poca noción sobre la realidad y éramos hombres primitivos y entonces ante una tragedia pues hacían los hombres primitivos sacrificios humanos, ¿no? Para aplacar la ira de los dioses. Y la idea de buscar un chivo expiatorio, que como sabes es el mejor amigo del hombre, se mantiene en las crisis. Entonces se buscan chivos expiatorios. ¿Y cuál es el chivo expiatorio más evidente? Que nosotros hemos hecho algo mal. Es lo mismo que el sacrificio humano anterior, ¿eh? Estamos en crisis, algo habremos hecho mal. Hemos consumido mucho, ha habido mucho mercado, hemos tenido mucha libertad. Ese es el caldo de cultivo en el cual se gesta la política intervencionista que aprieta todavía más los tornillos a los ciudadanos. Eso por un lado. Pero por otro lado, los ciudadanos ya tenemos los tornillos bastante apretados. Y entonces, claro, no puede ser casual que tenemos ahora un horizonte electoral ante nosotros. Todo el mundo quiere bajar los impuestos. Todo el mundo, ¿eh? El Partido Comunista, el PP.
esto no puede ser porque amen la libertad, ¿no? Desde luego no la aman, no la aman. Pero no son idiotas y perciben que la gente está muy cansada de pagar tantos impuestos como pagamos. Y entonces, de alguna manera, nos vamos a colar los liberales en ese mensaje. Pero siempre está el truco de bajamos impuestos, pero se los subimos a los ricos. Bueno, es que esa es otra. Esa es otra. Yo siempre digo que llegaremos a ser una sociedad libre cuando uno no quiera que le suban los impuestos a uno mismo y tampoco al vecino. Ahí seremos libres. Por desgracia, eso todavía no pasa. No queremos que nos lo suban a nosotros, pero bueno, oye, si al señor Chinchetru, que le suban a él. ¿A mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, oye, una pregunta, leyendo... Bueno, vemos que a lo largo del libro pasean muchísimos personajes que dicen tonterías económicas, españoles, extranjeros. Pero vamos a los españoles. Si tú tuvieras que decir, bueno, el gran autor de tonterías económicas, no del libro, sino de tonterías, es decir, tonterías económicas, español, ¿es? Pues no estoy... Eso sí que me pones en un dilema, porque hay muchos que se disputarían ese honor. Yo diría que en lugar de pensar en personas, pensemos en ideas. Son más importantes las ideas que las personas. Y de luego ese no es un libro contra personas. Como sabes muy bien, yo soy muy respetuoso con las personas. Con las ideas ya no tanto, ¿no? Si tuviera que elegir, en lugar de al tonto mayor, la tontería mayor, es esa idea de que hemos entrado en crisis por culpa de la libertad. Que es una idea falsa, y además sumamente peligrosa. Falsa porque sabemos que la intervención propició la burbuja que a su vez propició la crisis. Y muy peligrosa porque si todos nos ponemos de acuerdo al final de que hemos entrado en crisis porque hemos sido demasiado libres, la solución cae de su propio peso. Obviamente tenemos que ser menos libres. Y ahí viene el aluvión de los políticos y los grupos de presión proponiendo más impuestos, claro. Oye, constantemente, vinculado con lo que dices, se denuncia un adelgazamiento del Estado, una tendencia a una supuestamente nociva desregulación de todos los sectores. ¿Qué tiene esto de verdad? Pues no tiene nada de verdad y es bastante inquietante y bastante revelador de la potencia enorme del pensamiento único. Es decir, cómo la gente se pudo creer esta cosa de la austeridad. Es decir, cómo pudieron creer que el gasto público bajaba. Y vaya si lo creyeron, manifestaciones, no sé qué, mareas de diferentes colores, todos alegando que el Estado estaba por desaparecer o ya había desaparecido. Entonces, una minoría decíamos, levantábamos la mano y decíamos que no, el rey está desnudo, el Estado no se ha achicado en ninguna parte, ni en Grecia, ¿no? Y sin embargo parece haber funcionado esta idea de que el Estado se ha achicado. Y la prueba de ello es que en el momento en que mejora un poquito la economía, lo estamos viendo ahora mismo con Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid. ¿Qué es lo que ha planteado Cristina Cifuentes? Aumentar el gasto. Quiere aumentar el gasto. Bueno, pues va a aumentarlo sobre un gasto que ya es bastante grande. Pero como la economía sube, tiene más recaudación y puede hacer ese truco de vamos a bajar los impuestos y vamos a subir el gasto. ¿Es sostenible esto de vamos a bajar impuestos y vamos a aumentar el gasto? Pues que, vamos a ver, lo único que no importa su sostenibilidad es nuestra cartera. O sea, a nosotros nos van a golpear y golpear y golpear como nos han golpeado los políticos durante los últimos años, arrojando a millones al paro, subiéndole los impuestos a la gente, una cosa terrorífica que hicieron tanto los socialistas como los populares. Entonces, lo que van a hacer es intentar crujirnos lo más que puedan, pero como tampoco son tontos, intentarán jugar a la redistribución, que es lo que hacen siempre, y procurar que no nos indignemos. Tenemos que indignarnos, ¿eh? O sea, que nos van a coger la cartera, pero a lo mejor no nos coge la cartera, sino el bolsillo. Eso es. Una vez, este libro muestra, una vez tras otra, que el gobierno de Rajoy, o Barbie, como te gusta llamar, dista mucho ser liberal. Sin embargo, todo el tiempo hoy escuchamos que se acusa de ser liberal, o peor aún, es neoliberal, ultraliberal. Bueno, ¿cómo se entiende esto? Hay una doble idea. Y por un lado son los que acusan al PP de ser en exceso liberal. Esto es un disparate completo, como lo
prueban los hechos. Más interesante es lo que el propio PP cree de sí mismo. Y lo que creen, es curioso eso, creen que son liberales, pero realistas. Entonces se establece una distinción entre los realistas y los utópicos. Y entonces, ¿qué significa ser un liberal realista? Y un liberal realista es que dice, oiga, pues te tengo que subir los impuestos. Soy liberal, pero te tengo que subir los impuestos. Y ahí viene la mentira habitual de que mira lo mal que me dejaron la economía los socialistas o lo que sea. Esto es un juego que no solamente está entre los políticos, también está en los grupos de presión. Los empresarios, que por desgracia son muy poco liberales, como ya denunció Adam Smith, muy a menudo intentan aprovecharse del Estado con argumentos de este tipo. Un subsidio, pues sí, un subsidio para, lo que sea, la venta de coches. Y entonces, claro, los empresarios que piden eso, pues claro, que es un poco raro pedirlo porque en el fondo estás obligando a la gente a que te pague tu propio privilegio. Entonces dicen, bueno, sí, somos liberales, pero no anarquistas, ¿eh? No, somos liberales dentro de un orden. Esas son las dos categorías que hay. Claro, acabas de decir una cosa importante. Los empresarios no siempre tienen razón. Bueno, claro, eso no, ni siquiera los liberales tienen razón siempre. La cuestión no es tanto eso, sino en qué medida pueden ser una fuerza para la libertad. Hay que recordar que la gente que apoyó la libertad fue cambiando de categoría, digamos, a lo largo de los años. A principios del siglo XX, por ejemplo, los sindicatos pudieron ser muy liberales. Los socialistas fueron muy liberales hace 100 años. Defendían, por ejemplo, el patrón oro, el libre comercio. Y los empresarios han ido jugando con una cosa y otra, ¿no? Es verdad que en los tiempos modernos es muy complicado encontrar empresarios liberales. Y yo siempre digo, por la cuenta que les trae. Lo que hay ahora son unos estados enormes, que pueden causarte a ti, empresario, un beneficio enorme y también un daño enorme. Con lo cual, pues la mayor parte de los empresarios, pues lo que hacen es financiar conciertos de música clásica, claro, porque eso, pues más o menos no les lleva a colisionar con el poder. En cambio, en sociedades donde hay una sociedad civil más fuerte, como en Estados Unidos, hay think tanks que son, digamos, mucho más grandes que nuestro querido Instituto Juan de Mariana, y son financiados por empresarios que se atreven a disputarle la primacía, no la primacía, pero digamos el campo de juego al poder político. En cambio en España, pues tanto los populares como los socialistas han montado estos festivales corporativistas que son verdaderamente terribles, según el cual en la Moncloa hacen así, chasquean los dedos y tienen a los 40 empresarios del país ahí rindiendo pleitesía al poder. Eso, por ejemplo, se ve clarísimo en la televisión, ¿no? Donde hay un duopolio, donde hay un sector reguladísimo, donde es el Estado el que decide en cada momento cuántas cadenas de televisión hay. Bueno, el poder político siempre ha querido influir en los medios de comunicación y durante años fue en la prensa, después fue en la radio. Ahora es esencialmente la televisión. Yo casi diría que es la televisión el único campo de juego en donde el poder político juega ahí de verdad. Todos los partidos, todas las tendencias, todo el mundo funciona de manera más o menos clara. Y los nuevos actores también. Los de Podemos, que serán malos, pero no son tontos, dijeron, oiga, el momento que yo tenga una cuota de poder, la tele para mí. La tele, no el periódico. Y volvamos al gobierno, porque ya que son ellos los que mandan, hay que hablar sobre ellos. Fátima Báñez, Ana Pastor, Montoro, por supuesto, el propio Rajoy, todos ellos pasean por tu libro. Nos lo vamos encontrando en distintos capítulos. Y además les señalas claramente como populistas y enemigos de la libertad. Pero ¿cuál es el más peligroso de todos? Bueno, es tanto más poderoso cuanto más poder se tiene, ¿no? En el sentido, por supuesto, Mariano Rajoy es más peligroso que los demás. Montoro es identificado por los ciudadanos como el malvado. Es un fenómeno interesantísimo el de Montoro, porque es la primera vez que todos los dibujantes lo dibujan criticándolo, incluso con la misma imagen, que es el Drácula, con los colmillos ahí. Ahí tiene mucho que ver, además, un buen amigo tuyo, otro Montoro. Borja Montoro, a quien yo llamo Montoro el bueno, claro. Pero otros viñetistas también han recurrido a esta misma imagen, ¿no? Como si los impuestos los subiera Montoro. Como si Rajoy
pasara por ahí. No, es evidente que los impuestos los sube todo el gobierno, empezando por Rajoy, claro. Bueno, nos encontramos a lo largo del libro, aparte de estos políticos, escritores, actores y otros representantes de eso que se suele llamar los intelectuales, un mundo de la cultura, como les gusta llamarse a ellos, ¿no? Como enunciaba aquí Sorman en un libro, los que dicen nosotros la cultura. ¿Por qué sienten todos estos intelectuales, o estos de nosotros la cultura, ese rechazo hacia el libre mercado? Pues vamos a ver, el libre mercado es rechazado digamos, por muchos frentes. Hemos hablado de empresarios, de políticos y por supuesto también de intelectuales. Yo creo que ahí hay una doble vertiente, digamos. Una sería que están equivocados, que la gente se puede equivocar. Tampoco pasa nada. Y es una equivocación además muy, muy antigua. Pero en el caso de los políticos y en especial de los intelectuales hay una segunda deriva, ¿no? Un segundo criterio que es la arrogancia. Y es yo, que soy aquí yo le llamo esto la nostalgia platónica. O sea, ¿quién va a mandar? A ver, ¿quién le va a organizar la vida a esta gente que no saben nada? Pues los filósofos, ¿no? Los filósofos platónicos o los intelectuales, la cultura, claro. Ellos sí que saben cómo organizar la sociedad. Entonces tienen ese plus de arrogancia que los convierte en antiliberales. No a todos, ¿eh? También hay que reconocer que hay y valorar que hay intelectuales, escritores, cineastas que son liberales. Y a los periodistas nos pasa lo mismo, porque también en general el periodismo es bastante reacio a la libertad económica. Vamos a ver, en el periodismo ha cambiado la propia valoración de la profesión, ¿no? La profesión periodística era una profesión muy modesta hace, digamos, 100 años. Y de pronto ahora se han convertido en referentes del pensamiento. Y entonces ya empiezan a compartir los vicios que hemos tenido los profesores. Yo tengo las dos profesiones, o sea que no sé de qué lado estoy, pero los profesores han sido siempre unos arrogantes, los intelectuales y pensadores han sido siempre unos arrogantes, los periodistas no. En cambio ahora, como están más importantes y son más influyentes, ahora caen en los mismos vicios que los intelectuales y profesores de toda la vida, y también quieren organizar en la vida a la gente y también creen que saben cómo hacerlo. Oye, yo comparte las dos profesiones. Yo no sé si te das cuenta que si además te metieras a político, compartirías estas profesiones con Pablo Iglesias. No, yo no creo que me vaya a meter en la política. Estoy bastante contento con mi doble faceta de profesor y periodista. Muchas gracias. ¿Pero te han tentado alguna vez? Pues la verdad es que no. Y yo lo entiendo, porque la verdad que sería bastante pesado yo en la política. Sería bastante insoportable. Por eso no me llaman. Oye, pero como diputado serías divertidísimo. Por lo menos escucharíamos discursos interesantes y con diversión. Pero lo que pasa es que tampoco me llamarían para ser diputado, porque claro, la tradición vieja de los diputados era la tradición de la libertad de pensamiento. Entonces se levantaba Ortega, imagínate cuando había gente como Ortega en el Congreso, y podemos pensar varias cosas de Ortega, nos puede gustar más o menos, pero estoy seguro que no decía al pie de la letra lo que le ordenaba al jefe, ¿no? Ahora ha cambiado la cosa. Y volvamos a este mundo autodefinido de la cultura. Yo no sé si recuerdas unas imágenes, a mí me gusta verlas de vez en cuando en YouTube, e incluso las pongo con el volumen muy alto aquí en la redacción de Periodista Digital para que lo oigan. Es Concha Velasco recibiendo el Año Nuevo en 1986. Maravilloso. En televisión española, cantando, así vestida un poco de caribeña y bailando entusiasmada, ¡que viva el IVA! ¡Que viva el IVA! ¡Que va, que voy! Es una maravilla. ¿Volvería a hacerlo? ¿Tú crees que volvería a hacerlo? No, pero es muy interesante. He utilizado eso en mi sección Canciones Económicas de todos los lunes en La Brújula de Onda Cero, porque es muy revelador de lo que hablábamos antes, de la conciencia fiscal. Es decir, cuando uno de verdad piensa que hace no muchos años, una persona como Concha Velasco, una artista de tanto relieve, fue capaz de cantar esa bobada de que viva el IVA, claro, pues ahora ya sería imposible. Entre otras cosas, porque el mundo de la cultura se ha dado cuenta de que los impuestos son malos. Por fin se han dado cuenta de que el IVA es una cosa mala. ¿Cuándo? Cuando se lo pusieron a ellos.
Entonces, grandes protestas por el IVA cultural, y yo estaba fascinado, decía, pero vamos a ver. Entonces, el argumento que hacían era impecablemente económico y liberal. Decía, la imposición más aumento sobre el IVA va a rebajar la actividad económica, va a producir más desempleo. Dije, bendito sea Dios, sigue, pero extiende ese argumento a todo lo demás. Sí, pero lo fascinante es que no lo extienden muchos de ellos. Se quedan en el IVA cultural. Muchos de ellos no lo extienden, es cierto, pero bueno, al menos han comenzado a darse cuenta de que el subir a los impuestos es negativo, menos de una piedra. Pero es que fíjate, hay cosas curiosas. No recuerdo en qué emisora era, escuchaba un día, pues, que estaban hablando con dos del cine, no sé si eran directores o tal, y estaban comentando que desde que les habían quitado las subvenciones, o sea, se las habían bajado, decían, no, ha sido el mejor año de recaudación de la historia del cine español. Hemos demostrado que se puede hacer buen cine, ha sido el mejor año sin apenas subvenciones. Por eso tienen que volver. Y dices, bueno, ¿en qué quedamos? Eso me parece buenísimo, me parece buenísimo. Ahí hay mucho trabajo que hacer para los amigos de la libertad, y es precisamente subrayar la capacidad que tienen los artistas de hacer buenos productos sin necesidad de la ayuda estatal. Y eso hay que mirar una y otra vez. Recuerdo un pequeño ejemplo de una película que me gustó muchísimo, que es muy antigua, que se llama Breve Encuentro, Brief Encounter, que la dirigió nada menos que David Lean, nada menos. Es hecho durante la guerra. Y no tenían un duro, claro. Entonces hacen la película en una estación de tren. Y toda la película pasa en una estación de tren. Y es una película genial. Entonces, claro, ahí que tienes talento. Claro, cuando la economía prospera, entonces David Lean te hace El puente sobre el río Kwai, Doctor Zhivago, Lores de Arabia, lo que sea. Pero empezó ahí, empezó sin un duro en una estación de tren. Camino de tema. Existe un discurso creciente, y más sobre todo desde que ha irrumpido Podemos. Ya existía antes, pero ahora ya a lo bestia. Según el cual lo privado es lo contrario de la democracia. Constantemente hablan de la democratización de la salud, la democratización de los medios, la democratización tal, y eso es eliminar el factor privado de todos estos sectores. ¿Esto es verdad? ¿Que lo privado es lo contrario a la democracia? Esto es una maniobra que es bien, bien interesante y hay que denunciarla una y otra vez. Primero vamos a distinguir entre lo privado y lo público, porque a veces se establece una especie de división tajante, ¿no? Vamos a ver, lo privado también es público. Pues cuando se abre el Corte Inglés, todo el mundo puede entrar, Esta idea, no, lo privado es solo para el dueño del Corte Inglés. No, el dueño del Corte Inglés, para ganar dinero, tiene que llamar al público para que venga. O sea que lo privado es público. Y al revés, lo público a veces es privado. Es decir, lo público no es de todos, sino, por ejemplo, típicamente de los sindicatos que lo controlan. Así que cuidado con esa distinción. Pero ahora vamos a lo de la democracia. En efecto es así. Los de Podemos, que son los que tienen la trampa, digamos, ideológica más fresca, quizá porque la han estudiado más recientemente, todo el día están hablando de la democracia. Y el otro día escuché a Pablo Iglesias diciendo que el grave problema del Banco Central Europeo es que no es democrático. Y vamos a ver qué quiere decir que no sea democrático. Desde luego rinde cuentas en el Parlamento donde está el propio Pablo Iglesias. ¿Qué es lo que hay ahí? Lo que hay es simplemente una maniobra para legitimar la coacción. Así que aquí lo único que se está haciendo cuando se habla de democracia es garantizarle al poder más influencia y al ciudadano menos libertad. Esto, por cierto, no lo inventó Pablo Iglesias el Nuevo, sino desde siempre. Desde siempre los comunistas, que han sido los peores enemigos de la libertad que ha habido nunca, han utilizado la democracia. Recordemos, cuando había dos Alemanias, una era una dictadura, ¿cómo se llamaba? Se llamaba República Democrática Alemana. Es un viejo camelo comunista que lo que hace es intentar envolverse en una bandera de legitimación para recortar los derechos y libertades de la gente. Bueno, Pablo Iglesias tiene un vídeo donde explica que no hay que utilizar, antes de que fuera diputado, entonces, donde explica que no hay que utilizar la palabra dictadura porque suena mal, hay que utilizar democracia porque suena bien, aunque todos sepamos, se dice que la dictadura del proletariado es la forma sublime, algo así, de la palabra de democracia. Claro, es curioso esto, cómo los de Podemos han tenido un éxito presentándose como una fuerza política nueva, cuando son más viejos que la tos. O sea, todos sus dogmas son antiquísimos. Pero en fin.
Y bueno, ya que has hablado de comunismo, ¿por qué son tantos? Además, en el libro citas muchísimo, ¿no? Que denuncian la situación de los trabajadores en el mundo capitalista, que denuncian la situación de los consumidores en el mundo capitalista, que denuncian la situación de las personas en general en los países occidentales, en lo que llaman el mundo capitalista. Pero, sin embargo, nunca hablan de cómo estaban esos mismos trabajadores, esos mismos ciudadanos, esos mismos consumidores, si es que lo sabía, en los países del bloque comunista de Europa Occidental o en los países comunistas que quedan en pie. Sí, ahí la propaganda ha ido cambiando. En este sentido, desde siempre, digamos, los enemigos de la libertad son enemigos del mercado y enemigos de las empresas. O sea, esto sí, siempre fue así. Pero hasta la Segunda Guerra Mundial no solamente criticaban a las empresas, sino que planteaban como alternativa los dos grandes totalitarismos que surgieron en la primera mitad del siglo XX, que son el fascismo y el comunismo. A veces nos olvidamos de eso, pero conviene recordarlo. Aquí en este mundo, hubo muchísimas personas que alababan el comunismo como la gran solución para los trabajadores. Me refiero a bastante después de los años 40, 50 y 60, es decir, cuando ya los comunistas habían asesinado a decenas de millones de trabajadores, todavía seguían diciendo que era un sistema mejor que el capitalismo. Cuando cae el muro de Berlín, esto empieza a desdibujarse. Entonces ya es complicado. Así ya, en fin, recomendar el comunismo como solución, hay gente que lo hace, pero es difícil. Entonces, ¿qué pasa? Se amortigua la propaganda positiva, digamos, del comunismo y se pone todo el énfasis en lo malvado que es el capitalismo. Y en eso estamos. Bueno, eso es un poco lo que explica Rebel en La Gran Mascarada también, un poco. Totalmente. Sí, sí. Y bueno, ¿tú crees que Podemos y sus marcas blancas con las que se han presentado ahora las elecciones, pues ahora Madrid, Marea no sé cuántos, Ganemos no sé cuál, todo esto es mucho peor que lo que hemos tenido hasta ahora, que los dos grandes partidos tradicionales, o es como sostienen algunos más de lo mismo, los que llegan a decir, bueno, pues es que Mariano Rajoy es Pablo Iglesias? Hombre, hay que tener cuidado con ese argumento, ¿no? Porque, vamos a ver, da la sensación de que no se puede decir que son iguales. Quiere decir, los del PP son verdaderamente terribles, pero de momento pues no son ocupas, ni se dedican a hacer scratches, ni profanan iglesias, ni son admiradores de la tiranía de Maduro en Venezuela, ¿no? O sea que parece que no son iguales, por un lado. Pero por otro lado hay un argumento de chantaje moral que se utiliza muchísimo en la política. Y es, yo soy malo, pero vótame a mí porque el otro es peor. Ese es el argumento del miedo. Y hay que tener un poco de cuidado con él, ¿no? Porque al final te arrinconan en un chantaje moral y te obligan a elegir entre lo malo y lo pésimo. Como diría el viejo chiste, ¿hay alguien más? Y hablando de Podemos y sus marcas blancas, yo esta mañana escuchaba en una radio hablando del desahucio que paró el Kichi. El Kichi, qué bueno. Y claro, la historia que hay detrás de ese desahucio parado, que es lo que no se ve, no la teoría de lo que se ve y lo que no se ve. Y la historia que hay es que esa casa, la dueña de esa casa a la que no le pagan alquiler es una anciana enferma cuya única fuente de ingresos es esa casa. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo hacemos para que todas esto, que es algo que tú también tratas en el libro, ¿no? Que cuando te dicen, no, vamos a sacar dinero para no sé qué, vamos a tal, ¿cómo hacemos para que se vea los rostros cuando dicen, ay, es que la economía también son rostros, son caras? Pero claro, ¿por qué nos quedamos solo la cara de la que va a ser desahuciada y no la cara de la señora que no va a poder pagar sus medicamentos porque no le pagan el alquiler de su casa? A la demagogia habitual de los antiliberales hay que responder exactamente con ese tipo de argumentos. ¿Sí? Esta idea de que, como diría Vargas Llosa, el paraíso está en la otra esquina, esto no. Esta idea de que el paraíso está en la otra esquina y lo vamos a conseguir o a costa de nadie o solamente de una minoría de ricos privilegiados. Esta demagogia hay que refutarla. El caso más obvio es ese. Es decir, aquí de verdad hay muchas ancianas, porque normalmente son mujeres que viven más que los hombres, que tienen una pensión muy magra, si la tienen, y que realmente viven del alquiler del piso que le dejó su marido, su padre o su madre o lo que sea, ¿no? Cuando prohíben los desahucios, estás dañando a esas personas. O sea que ahí es un caso muy, muy patente y es lo que ha
ha provocado, me parece a mí, que los de Podemos no hayan montado demasiado lío en Cádiz. Se presentó Erkichi diciendo voy a mediar. Aquí ya se veía que son malos pero no son tontos, ¿no? El otro camino, el otro paso, digamos, que es más difícil, es intentar entender el desahucio como lo que es. El desahucio no es una maldad. El desahucio es la protección del acreedor. ¿Sí? Hay tal cosa como un acreedor y el desahucio lo protege. O sea que no lo interpretemos como una maldad, sino como un mecanismo de protección del acreedor y además entendamos políticamente lo que es. Entendamos para que no nos venda la burra de que ellos son los grandes, buenos, que bueno, Ada Colau se ha dedicado, que sepamos, a esa profesión, ¿no? Le ha salido muy rentable porque es alcaldesa de Barcelona, nada menos. Pues es importante, ante el auge populista, pues ir reputándolo, ¿no? Y oye, tú antes has hablado de las canciones económicas, yo no te pensaba preguntar, pero como tú las has citado, vivimos un mundo donde Ada Colau, pues Carmina en Madrid, Erkichi en Cádiz, o también con Cristina Cifuentes anunciando más gasto público. ¿Cuál sería la canción económica para estos nuevos tiempos postelectorales y antes de las generales? Pues no lo sé. Habría que rebuscar. Tú sabes que yo llevo ya casi 3 años con las canciones económicas, tengo más de 100 ya emitidas y las otras que me quedan mientras haya vida, pero no lo sé. Habría que volver quizá a 1, 2, 3, 4. Let me tell you how it will be. It's 1 for you, 19 for me. 'Cause I'm the taxman. Yeah, I'm the taxman. Yo creo que sí. ¿Los Beatles? Hay que volver a los Beatles, volver al taxman. Y bueno, hemos conseguido que cantaras, que es algo que siempre intentamos y nunca lo logramos. Muchas gracias. Carlos, muchísimas gracias por haber venido una vez más a Periodista Digital. Un placer, gracias.